Continuamos. El día de hoy vamos a repasar lo que son los casos especiales en ácidos oxácidos. Bien, hay algo que quiero destacar. Bien, ahora vamos a silenciar. Lo primero que les digo, no lo cumplen. Vamos a destacar lo siguiente. Quiero destacarles lo siguiente. A ver, nosotros el día de ayer analizamos cómo es que se formula, cómo asignamos cada valor a la fórmula del ácido oxácido. Estos casos especiales mantienen también la misma forma de estructurar una fórmula. Bien, que lo vamos a ver al final. Como conclusión vamos a demostrar esto. Entonces, empecemos a ver. ¿Cuáles son estos casos especiales? Estos casos especiales se da para la formación de ácidos oxácidos con estos no metales. Estos no metales que vemos acá, donde les estoy apuntando. ¿Qué elementos son? A ver, conforme apunto, quiero que me digan. Boro. Fósforo. Fósforo, arsénico. Demonio. Bien, excelente. Falta silicio en el... Ahorita vamos a ver algo especial de ese. Excelente, entonces, tenemos Arsénico. estos. Silicio Bien, no, porque... está excelente. Entonces, cuando formamos ácidos oxácidos con estos no metales, se presentan casos especiales. Esos casos especiales se denominan meta, piro y orto. Ahora, se denominan Orto. así porque añadimos estas pequeñas palabritas al momento de nombrarlo. Es decir, si tenemos un ácido de fósforo, le diremos ácido metafosfórico, pirofosfórico, ortofosfórico. Bien, y enseguida vamos a ver algunas cositas de eso. Entonces, se les dice así porque así también lo llamamos. Ahora, ¿cuándo tenemos un tipo meta o de dónde proviene? El tipo de ácido meta proviene de generar un ácido combinando una molécula del anhídrido con una sola molécula de agua. Bien, ¿qué quiere decir esto? Y les hago recuerdo. Los ácidos oxácidos, ¿cómo se formaban? Era pregunta del examen. Combinando anhídrido, bien, más agua, Agua con... ¿cierto? Entonces, meta se origina combinando un anhídrido con una molécula de agua. Piro, anhídrido con 2 moléculas de agua. Orto, anhídrido con 3 moléculas de agua. Entonces, enseguida vamos a ver cómo es que se dan estas reacciones. Las vamos a hacer las reacciones y van a ver que de la reacción sale la fórmula. Entonces, si yo entiendo la reacción, entiendo la fórmula también. ¿Listo? Enseguida las vamos a ver. Ahora, el silicio es un caso también especial. Bien, pero tiene el silicio la característica de que existe solo la forma meta y la forma orto. Con la gran característica de la forma meta de que sea solo agregando una molécula de agua. Pero este silicio alcanza su forma orto cuando se agrega 2 moléculas de agua. Agregamos 2 moléculas de agua al anhídrido del silicio y vamos a formar la estructura orto del silicio. Bien, entonces es un caso que lo estoy separando un poquito de los otros, pero se parecen mucho. Otro de los casos especiales, enseguida vamos a ir a nuestra pizarra, son los tioácidos. Estos muy poco creo que ingresan al examen, es decir, creo que no hay siquiera, pero cumplo con mencionárselo, ¿no? ¿De qué se trata estos tioácidos? Bien, en química orgánica principalmente se ve bastante esto. Entonces, las estructuras tío, se les dice a ácidos en los cuales se ha reemplazado un átomo de oxígeno por un átomo de azufre. Entonces, para mostrarles aquí el ejemplo. Bien.
Tengo ácido sulfúrico. Fíjense que si lo hago estructura tío, uno de los oxígenos, había 4, se sustituye por un azufre. Entonces, fíjense, de 4, los oxígenos se vuelven 3. Y el azufre de 1, voy a tener 2. Entonces, a esto, por ejemplo, se le llamaría ácido tiosulfúrico. Añadimos el prefijo tío delante del nombre del metal, tiosulfúrico. Son muy poco utilizados, pero es importante que sepamos que existen. Otra de las formas de casos especiales son los ácidos que se los denomina diméricos o dímeros. Esto se forma cuando hacemos reaccionar el anhídrido con el agua, pero utilizando 2 moléculas de anhídrido. Al utilizar 2 moléculas de anhídrido, se genera la formación de ácidos con el nombre que corresponde. Por ejemplo, sería ácido disulfúrico, este que tendríamos acá. Y el otro sería ácido dicrómico, el que tendríamos acá. En la pizarra vamos a ver cómo es que se da esta reacción y vamos a ver la formación de estos dos. Bien, entonces esos serían los casos especiales. Ahora, algo que quedó pendiente el día de ayer era mostrarles la nomenclatura para estos. Bien, nosotros conocemos la nomenclatura tradicional, ¿listo? Esa la conocemos y es la que hemos estado practicando. Y es la que suele venir en los exámenes. La nomenclatura stock sistemática muy poco se utiliza aquí para el examen. Bien, pero es importante que la vean. Yo no quería verla el día de ayer porque incluye algunos términos, principalmente la sistemática, que a veces los confunden. Entonces, lo he introducido el día de hoy porque hoy sí vamos a hablar de estos otros términos. Por ejemplo, esta terminación ato. Aquí, por ejemplo, en el segundo es ato, ¿ya? No es de, es T, solo que hay un error ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense, en la tradicional, como sabemos nombrar. En la stock, ¿cómo los llamamos? Ácido a todos, ¿bien? Pero el oxígeno lo nombramos antes del no metal. Entonces, fíjense acá, trioxo arsénico, 3 oxígenos. Dioxo clórico, 2 oxígenos. Y fíjense, siempre en la stock lo llamamos con ico. Sí. Bien, por más que sea oso, lo llamamos ico en la stock, pero aclaramos, entre paréntesis, la valencia con la cual trabajó. Bien, ¿y qué sucede con la sistemática? Fíjense cómo se lo nombra. Dioxo, y se cambia la terminación ico de la stock por la terminación ato. Bien, se cambia la terminación ico de la stock con la terminación ato. Entonces este, por ejemplo, tetraoxosulfato, y entre paréntesis coloco la valencia con la cual se trabajó de el elemento que tenemos al ladito de lo que ya hemos nombrado. Si ustedes se fijan, tetraoxosulfato hace referencia a tetraoxo, 4 oxígenos, sulfato, azufre con valencia 6, de el elemento que tenemos al otro ladito, hidrógeno. Entonces, esta es la nomenclatura sistemática. Cambia la terminación ico de la stock por ato. Bien, y para todos usa ato. Para todos usa ato, pero aclara la valencia con la cual está trabajando. Entonces, yo acá lo que más quiero y más busco es que me dominen la tradicional. ¿Listo? Eso es lo que yo más quiero. La tradicional me va a permitir a mí evitar errores. En cambio, la stock, la sistemática, es como hacer una lectura simplemente de la fórmula. O sea, si yo veo cualquier fórmula, yo voy a poder decir, ah, tiene 3 oxígenos, ah, entonces es trioxo. Bien. Arsénico, ah, arseniato, sí o sí voy a decir arseniato. Y entre paréntesis, la valencia con la que trabaja de lo otro. Así todo. Entonces yo quiero que me aprendan principalmente la tradicional. Bien, entonces con esto dicho, nos vamos a ir, jóvenes, a nuestra pizarra. Bien,
No sé si la pueden ver la pizarra. ¿La están viendo ya? Sí. Bien, voy a ingresar a la pizarra. Sí. Entonces, el día de ayer habíamos practicado nombrar algunos ácidos oxácidos, ¿cierto? Aquí no hubo problema, vimos cómo era, ahí estuvimos trabajando. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver estos casos especiales que les he mostrado. ¿Listo? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno. Y lo que yo quiero mostrarles es que yo no quiero que ustedes se me aprendan de memoria, en el orto va 1, 1 tanto, en el piro va 4, 2 tanto. No quiero que se aprendan así. ¿Bien? Puede ser una forma, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto y ese concepto se lleva a cabo por la reacción química. Bien, es como una forma de demostrar. ¿Qué página es esto? A ver, 17. Bien, ya estoy en la 15, 16, 17. Listo. Ya estoy entonces en la pizarra. Vamos a probar a ver los datos móviles. A ver si escribimos. A ver. Eso, ya está. Ya estamos escribiendo. Entonces, empecemos. Empecemos. Yo les decía que estos casos especiales, se da para el fósforo, se da para arsénico, antimonio, boro, y tenemos un caso con el silicio que lo vamos a hacer en la otra página. De acá, ¿qué hay que destacar? Que estos trabajan con la valencia positiva. Bien, y hay que destacar también que el boro solo tiene valencia positiva +3. Los demás, ¿qué valencia tienen? -3 más 3 más 5. Eso, exactamente. +3 más 5, entonces usamos acá, porque usamos la positiva. Entonces empecemos. ¿De qué se trataba el primer tipo de caso especial? Meta. Meta. ¿Qué nos decía la teoría? ¿Qué nos decía la teoría? ¿Se acuerdan? Trabaja con una molécula. Algo. Solamente trabaja con una molécula de agua. Sí. Eso. Fíjense, voy a volver a la presentación para que no quede duda. Miren, meta proviene de agregar una simple molécula de agua a la reacción con el anhídrido. Entonces, yo voy a tener el anhídrido, vamos a hacer con el fósforo. Entonces, el anhídrido del fósforo, uno con valencia 3 y otro hagamos con valencia 5. ¿Bien? Es una P esto, o sea, sale medio feíta mi P. Voy a hacerlo más bonito, ya, más entendible. Entonces, ¿qué nos dicen? Que proviene de agregar al anhídrido una molécula de agua. Una molécula de agua. Al agregar esto al anhídrido, ¿qué se formaría? Esto se une, se forma un ácido, pero a ver, hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos ustedes ven en esta reacción, en la primera? 2. 2. Bien, anotemos. Fósforo, ¿cuánto hay? 2. 2. Oxígeno, ¿cuántos hay? 4. 4. Fíjense, 3 acá y 1 a este otro lado. Sumados me dan 4, ¿no? 4. Entonces, fíjense que esto se puede simplificar. Múltiplos de 2. ¿Y cómo quedaría? Hidrógeno, fósforo, y acá 4 entre 2, 2. Y listo. Esa es la forma meta. Para el otro, fíjense, ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Hidrógenos hay 2, fósforos hay 2, oxígenos, ¿cuántos hay? 6. 6. Si todo lo divido entre 2, ¿cómo me queda?
Un hidrógeno, un fósforo y Ahí 3 está. oxígenos. Estas son las formas meta. Estas son las formas meta. Entonces ya ahí uno se aprende y dice, ah, meta entonces para el oso es 1, 1, 2. Para el ICO es 1, 1, 3. No sé si se acuerdan que así muchos lo aprenden. Bien. Pero todo deriva de acá. Ahora vamos con el piro. Vamos con el piro. Piro. Tenemos entonces el anhídrido. ¿Y qué pasaba con el piro? ¿Con qué reaccionaba? 2 moléculas de agua. ¿Mm? 2 moléculas de agua. Moléculas de agua. 2 de agua. Moléculas de agua. Ahí está. Con 2, esta vez con 2 de agua. Entonces, a ver, miremos qué se formaría acá. ¿Cuántas tengo de hidrógeno? Cuento. ¿Cuánto sería eso? 4. 4. Ese 2 multiplica. 4. 4. Fósforo. ¿Cuánto tendría de fósforo? 2. 2. ¿Y cuántos tengo de oxígeno en cada lado? A ver, contemos. Y por de arriba. 3 y 2, 5. No se olviden que este 2 multiplica al valor que tengo acá. Si no hay un número, significa que hay un 1, ¿cierto? Entonces, por eso es que es 5. ¿Y abajo cuántos tenemos? 7. 7. ¿Listo? Esa es la estructura piro para cada uno. De ahí es que viene que sabemos que la estructura piro es 4-2-5, 4-2-7. Por la formación de esa estructura. Vamos con la estructura orto. ¿Cómo es orto? ¿Qué decía la teoría? Anhídrido más ¿qué? 3 moléculas de agua. 3 moléculas. 3 moléculas de agua. 3 moléculas de agua. Entonces, veamos qué se forma sumando todo. ¿Cuánto de hidrógeno tenemos? 6. 6. Fósforo, ¿cuánto tenemos? 2. Oxígenos, ¿cuántos tenemos? 6. 3 acá. Y fíjense que acá hay 3 más. Eso suma 6. ¿Y abajo cuánto? Aquí sería 5, ¿no? Me he equivocado. Aquí es 5. Aquí es 5. Aquí es 5. ¿Bien? 8. 8. Bien. 8. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si simplificamos todo, ¿cómo nos quedaría? 3 y 4. Bien. Aquí dividido entre 2 es 3. 1 y 6 entre 2, 3. Y en el otro, 3, 1, 4. 4. Entonces, así es como sabemos que orto es 1, 1, 3, 1, 3, perdón, y 3, 1, 4. Bien. Entonces, de esa manera es que tenemos nosotros nuestros ácidos con casos especiales, demostrando cómo es que se forma cada uno. De esa forma, bien. Lógicamente, con el boro solo va a existir los casos de 3. Bien. Solamente existen los casos del más 3. Entonces, de esa manera podemos tener estos. Entonces, por ejemplo, vamos con los nombres. ¿Cómo se llamarían estos dos? Ácido fosforoso. Ácido metafosforoso. Eso, Ácido metafosfórico. eso, excelente. Vamos con los siguientes. ¿Cómo se llamarían estos dos?
Ácido pirofosforoso Ácido pirofosforoso y fosfórico. Eso, Ácido pirofosfórico. eso, excelente. Y estos de acá, ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. bien, ácido ortofosforoso y ácido ortofosfórico. Ahora, ¿qué hay que destacar de estos? La estructura más estable de estos, es decir, como se lo encuentra normalmente, es la estructura orto. Eso significa que cuando no tengamos ninguno de estos prefijos, bien, es decir, si tenemos ácido fosfórico, se asume, bien, de que estamos ante una estructura orto, es la más estable. Entonces, no se olviden de esto, por favor, chicos, porque si tenemos ácido fosfórico y después sales con el fósforo, generalmente son orto. Si no me dice que es metapiro, se entiende que es orto. Bien, entonces este es muy común utilizarlo, muy común utilizarlo. Entonces, vamos con más caso especial. Vamos con los del silicio. Bien, vamos con los del silicio. Silicio. Silicio tiene la valencia positiva +4. Bien, por lo tanto, la estructura meta será de una forma y vamos a hacer también la estructura orto. ¿Qué nos decía de la estructura meta? ¿Qué nos decía la teoría? Una molécula. Solamente con una molécula. Eso, el anhídrido más una molécula de agua. Y con la estructura orto, ¿qué pasaba con el silicio? Trabajaba con dos. Con dos, exactamente. Entonces, fíjense qué se produce en cada una. Acá hay 2 hidrógenos. Silicio, ¿y cuántos oxígenos? 3. 3. Excelente. Este se llamaría ácido metasilícico. Vamos con el siguiente. Fíjense cuántos hidrógenos tengo. 4. Silicio y oxígenos, ¿cuántos hay? 4. 4. Este sería el ácido Ortosilícico. Eso, ortosilícico. Bien. Entonces, identifiquémoslo porque puede ser pregunta de examen. Puede ser pregunta de examen. Bien. Entonces, ahí tienen todo esto. Bien. Más caso especial. Más caso especial. Veamos el tema de los dímeros. ¿Qué sucedía con ellos? ¿Qué sucedía con ellos? Con el azufre y con el cromo, son los principales. ¿Cómo se daba la formación del dímero? ¿Qué hacíamos reaccionar? ¿Mm? En 2 moléculas de agua. Lean. ¿Qué dice acá? Dos moléculas de anhídrido con una molécula de agua. Bien. Ojo con eso. Ustedes deberían estar anotando algunas cosas importantes. De todas maneras, esto, por ejemplo, ya está en plataforma. Entonces, tenemos 2 moléculas. Supongamos que acá trabajamos con +6 y también con +6 para que esto quede claro. A ver, ¿qué sucedería? El anhídrido sería este. El anhídrido sería este. Bien, con +6. Ahora, necesitamos agregar una molécula de agua, pero utilizando 2 moléculas del anhídrido. Entonces, al reaccionar, ¿qué sucedería? ¿Qué tenemos? Contemos a ver. Hidrógeno, tenemos 2. Bien, en cada lado. Del no metal, ¿cuánto tendríamos?
1. 1. 2. 2. 2. 2. Fíjense que este 2 multiplica ese. El 2 multiplica ese. Y oxígeno, ¿cuánto tendríamos? 7. 7. Fíjense, 2 por 3, 6. 6. Más 6 1, más 1, 7. ahí está. 7. Listo. Este se llamaría ácido disulfúrico. ¿Y este cómo se llamaría? Ácido dicrómico. 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 Este, por ejemplo, le encanta aparecer en los exámenes. Qué gustarle aparece acá. Y qué gustarle que se equivoquen en su pregunta. Qué gustarle. Bien. Así que ojo, se los estoy redondeando todavía ahí. Ahora, ¿Cómo se llama esto? bien, Control. son ácidos oxácidos especiales. Estos son ácidos diméricos, es decir, con 2 moléculas del no metal. Bien, ahora jóvenes, ¿qué quiero demostrarle para terminar con esto? Quiero demostrarles lo siguiente. ¿Qué decíamos nosotros ayer? Ayer veíamos cómo es que se calculaba el número del oxígeno, etcétera. Entonces, fíjense acá. Por ejemplo, aquí está con más 3 el fósforo, ¿cierto? Con más 3 trabaja. Entonces, fíjense, 3 más 1, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? 3 más 1, 4. La mitad. 2. Bien. Fíjense en el siguiente. Acá, abajo lo voy a hacer. En este lugar. 5 más 3. 8. 8. La mitad. 4. 4. Ahí está. Veamos estos de acá. Fijémonos. Supongamos que con este. Fíjense lo siguiente. Si yo hago 3 más 4, me va a dar 7. No da. Entonces, ¿qué les explicaba yo? ¿Qué tengo que hacer para sacar el número? Se multiplica con el segundo índice del fósforo. Eso, exacto, así. Multiplico primero estos dos. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 6 más 4, 10. 10. La mitad, ese es el número. 5. Se cumple, jóvenes. No hay cómo no se cumpla. ¿Listo? No hay cómo no se cumpla. Bien, lo mismo con este de acá, porque trabaja con valencia más 5. Fíjense, 5 por 2, 10 más 4, 14. La mitad justamente es lo que va ahí. Bien. Entonces, se cumplen estas cosas. Se cumple. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo. Fíjense, acá está con más 4. Bien. 4 por 1, 4. 4. Más 4, 8. La mitad, 8. 4. 4. Bien. Aquí también está con 4. 4 más 2, 6. La mitad, 3. 6. 3. Bien. Y en el otro también se sigue cumpliendo. Fíjense, acá trabajamos con más 6. 6 por 2, 12. 12. Más 2, 14. La mitad, 7. 7. 7. Se cumple. Entonces, a eso era lo que yo me refería con esto que se dice acá. Se mantiene la misma forma de estructurar una fórmula de ácido oxácido. Mantenemos lo mismo, el mismo concepto de cómo es que estructuramos, lo mantenemos. Entonces, esos son los ácidos oxácidos. Hemos terminado con esta parte. Bien, ahora vamos a pasar, jóvenes, vamos a pasar a las sales. Bien, vamos a pasar a las sales, pero vamos a tener un breve descansito de 5 minutos. ¿Listo? Ahí estírense, traten de descansar un ratito y nos encontramos en 5 minutos.
Uy, Muy bien, mi estimado. Chancho. Bota. Bien, jóvenes, vamos a empezar nuevamente con nuestra clase. Bien, en el receso ahí alguien me preguntaba cómo va a hacer para poder aprender todo esto. Ya, es nomás esfuerzo, pues, jóvenes. ¿Listo? No queda más. Esto ustedes lo vienen sabiendo desde tercero de secundaria, segundo de secundaria, ya lo vienen dominando ya. Bien, así que no hay más que meterle ganas. Bien, también el práctico que les he dejado es para eso, para que traten de, mientras más práctica tengan, va a ser mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, jóvenes, con esta revisión de sales. Bien, vamos a revisar, vamos a empezar con esta revisión de sales. Entonces vamos a dividir en dos las sales. Una, que las vamos a denominar sales binarias, que van a ser aquellas que no contengan ni hidrógeno ni oxígeno en su estructura. Bien, es decir, va a estar conformada por un metal y un no metal. El metal con su carga positiva, bien,
y el no metal con su carga negativa. Intercambian las valencias que tienen y se conforma el compuesto. Se parecen mucho a los ácidos hidrácidos. Bien, generalmente esto se forma con los del grupo 6 y 7, con los de los ácidos hidrácidos. Se dice que proviene de la reacción de un óxido básico con un hidróxido. También se dice eso. Aunque también pueden producirse por la reacción de un metal más un ácido hidrácido. También podrían producirse. Bien, hay varias formas de llegar a esto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en tener al metal y al no metal. Bien, por ejemplo, acá tenemos al azufre y tenemos al hierro. El hierro con +2, el azufre con -2, intercambian y ¿qué sucede? Se simplifica y ya está. Ahora, ¿cómo se lo nombra? El no metal se le cambia la terminación por uro, así como nombrábamos en los ácidos hidrácidos, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, lo mismo, pero ya no es de hidrógeno, sino es de un metal. Entonces esto va a ser sulfuro de el metal, hierro y entre paréntesis su valencia. Bien, esa es la forma stop de llamarlos a estos. Aquí hay ejemplo de cada una de sus nomenclaturas. Bien, terminación uro y seguido del metal, ya sea nombrando su nombre común o terminación oso-ico. Bien, aquí tenemos bromuro cálcico, fluoruro cobaltoso, yoduro lítico. Bien, en la sistemática nombramos el prefijo antes del no metal, dibromuro, difluoruro, monoioduro, de lo que siga. Bien, si es que solo hay un átomo del metal, se lo nombra normalmente. Pero si hubieran dos, uno dice dibromuro de lo que haya, digamos, ¿no? Si es que corresponde. ¿Listo? Si es que corresponde. Mayormente, ¿en qué nomenclatura se Tradicional ocupa? se ocupa mayormente. ¿Bien? Bueno, Tradicional es mayormente la que se ocupa. ¿Listo? Pero ustedes deben comprender, sin necesidad de estar estudiando mucho, todas, digamos, ¿no? Deben comprenderlas. Es decir, mirar y saber hacer la fórmula. ¿Bien? Me estaba preguntando igual ahí de qué práctico. Bien, en la plataforma yo les he dejado un práctico. Bien, ahí dice nomenclatura el práctico. No es obligatorio hacerlo, depende de cada quien, pero bueno, ahí lo tienen para que puedan practicar. ¿Listo? Sales aloideas, también se llaman así. Bien, también se llaman así, sales aloideas. También reciben ese nombre. Bien. No me gusta a mí decirle sales aloideas porque el término aloideo se refiere a los halógenos principalmente. Y se puede dar con azufre y eso no es del mismo grupo. Entonces, no me gusta llamarlas así, pero es lo mismo. Bien. Entonces, esas son este tipo de sales. Vamos ahora a las sales de oxiácidos. Bien. Estas resultan de combinar un oxiácido, bien, es decir, un ácido oxácido con un hidróxido. De esa forma se forma la sal. Esta, por ejemplo, es pregunta de examen. En el examen puede decir ácido oxácido más hidróxido forma varias opciones. Entonces, una de ellas es la formación de sales. Bien, sales. Voy a conectar. Bien, entonces vuelvo a repetir, importantísimo esto, combinación de un ácido oxácido con un hidróxido me forma sal. Entonces les voy a mostrar aquí enseguida una reacción de eso. Bien, ¿qué hay que creo que esta diapositiva está saltada, creo que era más antes? ¿Qué es lo que hay que ver para nombrar a estas sales? Para nombrar a estas sales, bien, el ácido
sufre un cambio en el momento de nombrar la terminación. Bien, los ácidos que terminan en oso, se les cambia la terminación por ito. Los ácidos que terminan en ico, se les cambia la terminación por ato. Bien, eso hay que tomar en cuenta cuando combinamos un ácido con un hidróxido. No, al momento de nombrar, sí o sí vamos a cambiar terminación ico por ato, oso por ito. Bien, entonces vamos a ver algunas otras características como la reacción que les mostraba. Fíjense, hidróxido de sodio. Bien, ácido nítrico, un hidróxido y un ácido oxácido. La reacción forma una sal, sal más agua. Entonces, a ver, voy a tratar de mostrarles lo siguiente. Fíjense, ¿quién sale del hidróxido? Del hidróxido sale este. Ese va y sustituye y se combina con este. De esa forma, el sodio aporta una carga positiva si se ioniza y se separa, y esta parte que he redondeado acá aporta una carga negativa -1, debido a que este hidrógeno que salió, que lo voy a hacer de otro colorcito, este hidrógeno que salió se fue y se combinó con el hidroxilo, o también llamado oxidril, y ambos forman agua. Entonces, este hidrógeno sale con carga positiva +1, y este trabajó con -1. Entonces, al salir el positivo, acá, al salir el positivo, deja liberado el ácido ionizado, sería el término correcto, y con carga -1. Salió un hidrógeno, deja carga -1. Si sale 2 hidrógenos, deja carga -2. Se combinan y fíjense que acá se forma lo que se conoce como nitrato de sodio. Nitrato, ¿por qué? Porque proviene del ácido nítrico. O sea, ya no lo nombro con ácido. Solo el nítrico lo cambio por nitrato, con terminación ato porque tenía ico, de el metal que estoy nombrando, de sodio. De esa manera es que se nombran estas sales. Bien, ahora, hay varios tipos de sales, oxisales. Bien, están las neutras, que son las que hemos estado revisando hace ratito. Es decir, las comunes, estas de acá. Están las ácidas, en las cuales la cantidad de hidrógeno, bien, que sale no es completa, es decir, no salen todos los hidrógenos, queda alguno por ahí. Y eso les da características de tipo ácido. Bien, entonces se mantiene. Las básicas, en las cuales se incorpora el grupo hidroxilo o H en la estructura, y las dobles, que pueden haber triples, ojo, que se trata de combinar dos metales para un mismo no metal. Es decir, por ejemplo acá, sodio y potasio. Bien, ahí está la fórmula. Sodio y potasio para este mismo sulfato. Litio y potasio, litio y sodio, bien, calcio disódico. Es decir, combina. Entonces, esas son, jóvenes, las sales que tenemos. Ahora vamos a irnos a nuestra pizarra, bien, y vamos a repasar esto de las sales. Bien, vamos a repasar esto de las sales. Ya la pizarra nos quedamos sin espacio, así que vamos a crear una nueva, ¿listo? Vamos a crear una nueva. Les voy a pasar el enlace en este momento, ¿bien? Compartir. Enviar. Listo. Compartir. Copiar vínculo. Y me voy a ir al chat. A ver, ¿dónde está el chat? Bien.
les estoy enviando, jóvenes, el nuevo enlace de esta nueva pizarra. ¿Listo? Esta nueva pizarra, voy a colocarle aquí G8, pizarra 2. Esta nueva pizarra ya la vamos a usar hasta terminarla. Bien, entonces, empecemos a ver. Vamos a ver sales binarias. Bien, ejemplos de estas sales binarias. Ejemplos de estas sales binarias. Voy a ir a la pizarra en el celular. Bien, ya estoy. Vamos a ver si escribe. Sí, ya está. Entonces, vamos a ver ejemplos de sales binarias. Las sales binarias están conformadas por metal con valencia positiva y un no metal con valencia negativa. Generalmente los de valencia -1, -2. También pueden existir los de valencia -3, -4, pero son muy poco utilizados. Pero en el práctico les he dejado algunos. Bien, entonces, ¿qué tendríamos si combinamos lo siguiente, por ejemplo? Litio y azufre. ¿El litio qué valencia tiene? +1. +1. ¿Y el azufre con qué valencia trabajaría si es negativa? -2. -2. Por lo tanto, ¿qué tendría que suceder acá? Sulfuro de litio. Intercambio. Intercambio, el 2 vendría acá y el 1 vendría a este lado. El 1 no se anota, entonces ahí queda. Por lo tanto, el nombre ahora, ¿cuál sería? Que ya lo mencionaron por ahí. Sulfuro de litio. Sulfuro de litio. Cuando el no metal está solito, se le dice uro. Uro se dice cuando no hay oxígeno. Eso tienen que meterse a la cabeza. Bien, de el metal que me digan. Ahora, a ver, yo les voy a dar un nombre y quiero que ustedes me tiren la fórmula. Veamos, a ver. ¿Cómo sería este? FSL. Bien. El cloro índice Va 3 en el Cl. ¿Mm? 2 en el hierro. Claro, 3. 3. ¿Dónde el 3? En el cloro. El No, cloro. índice de cloro. Ahí. 2. Eso. Ahí está. Entonces, fíjense que entre paréntesis, hierro 3, eso significa que con valencia +3 trabajó. ¿Y el cloro con qué valencia trabaja cuando está solito? -1. -1. -1. Excelente eso, ¿eh? Vamos con otro, a ver. Vamos con otro. Bromuro. Plumboso. ¿Cómo sería este? PBBR. Solo eso. Ver. PBBR. ¿Ya? 2. En la BR2. Excelente. Eso. Con +2 trabaja plumboso. Bien. Con 2 trabaja plumboso. Y bromo tiene -1 negativo. Excelente. Vamos con otro. A ver, un último. ¿Cómo sería este? PD. Bien. PDI. Listo. Subíndice 4. ¿Cuánto? 4 en el yodo. Eso, excelente. ICO para el paladio es +4, -1 el yodo.
Entonces, de esa manera es que hacemos sales binarias. Está súper facilito. ¿Qué es lo único que hay que saber? Lo primero, los elementos, los símbolos. Entonces, si yo le digo calcio, ¿qué símbolo es? Sea. Ca, pues Sea. no es xeno, ¿eh? CL. Cl. ¿Qué? ¿Cómo pues? L. Aplátela. ¿Y cómo Bien. sería níquel? Entonces, jóvenes, esas cositas, fíjense, símbolo y valencia, lo más importante. Bien, lo más importante. Vamos ahora a seguir con este tema de sales. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora lo que se conoce como sales neutras. Bien, veamos las sales neutras. ¿De qué se trataba estas sales neutras? En estas sales neutras teníamos un metal con carga positiva y teníamos un no metal con el oxígeno. Ambos generan una carga negativa, pero no debo olvidar que el no metal internamente se encuentra trabajando con la positiva. Pero la carga que intercambia es la carga neta que hay negativa. Bien, entonces lo que hay que ver es de dónde proviene esta carga negativa. Entonces, esto de acá proviene de los hidróxidos. Bien, entonces, ¿qué sucede con ese hidróxido? Se disocia y queda el metal con carga positiva y el hidróxido, bien, con la carga negativa. Entonces, es el metal este con esa carga que aportamos y lo llevamos allá. Ahora, ¿qué sucede con este otro? ¿De dónde proviene? Ese proviene de un ácido. Entonces, ¿qué hacemos con ese ácido? Lo disociamos. Separamos el hidrógeno. El hidrógeno se separa con positivo. Y lo otro, no metal oxígeno, es lo que utilizamos. Y la carga con la cual va es negativa y es igual a la cantidad de hidrógenos que separamos. Entonces, si separamos 1, la carga es -1. Si separamos 2, la carga es -2. Así. Bien. Entonces, este de acá es el que llevamos allá. Los combinamos y ya tenemos nuestras sales neutras. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal si combinamos el sodio y combinamos, bien, lo voy a poner de otro colorcito verde, el cloro con el oxígeno, pero cuando este trabaja con +3? ¿Cómo sería acá? ¿Qué tendríamos que hacer? El sodio Cloroso. ya sabemos que proviene de este lado y el sodio tiene carga positiva +1, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con el cloro y el oxígeno? Nosotros debemos conocer de que esto proviene del ácido que corresponda. Por lo tanto, el ácido que corresponde, ¿cuál sería? Con +3, como es impar y es un caso común, aquí queda 1. 3 más 1, 4, la mitad 2. Si lo disociamos, esto quedaría hidrógeno más ClO2 y como saqué un hidrógeno, este -1. Por lo tanto, aquí quedaría de esa forma y con la carga -1. Entonces, ¿qué hacemos para finalizar? Verificamos las cargas netas, intercambiamos cada una, es decir, el 1 vendría acá y el 1 vendría entre paréntesis a este otro. Y ya está, ahí tendríamos nuestro compuesto.
Ahora, bien sabemos que el 1 no se anota, ¿cierto? Sí. No se anota y por lo tanto, ahí lo tendríamos. Sin el paréntesis siquiera. Si queremos lo dejamos, si queremos lo separamos. ¿Y cuál sería el nombre? Empiezo el nombre nombrando este. Clorito de Bien. sodio. Clorito de sodio. Clor y después veo la terminación que puede tener. Este de acá que tengo abajo se llama ácido cloroso. Entonces, ¿qué veo para que se transforme acá? Acá se transforma y forma lo que se denomina el ion, porque está con carga, ion, clor, y se cambia la terminación oso por Hito. ito. Ito. Entonces tengo el ion clorito. Por lo tanto, el nombre será clorito de el metal que tengo ahí, Sodio. sodio. ¿Listo? De esa manera, entonces, es que hacemos las sales neutras. ¿Bien? En esta me he demorado bastante para explicar cada cosa, cómo se conforma. ¿Bien? Ahora vamos a ir con más velocidad, joven. Ahora vamos a ir con más velocidad. Entonces, ¿qué tal que yo les diga lo siguiente? Hágame la fórmula del sulfato de litio. LiS oxígeno. O4. A ver, LiSO4. SO4. ahí. LI Sí, va un 2. está bien. Vamos a verificar, a LI ver. más dos. El LI litio, más LI va dos. un 2. Dos. ¿sí? Un 2. Ahora sí. Bien, a ver, vamos a verificar. Más 1 es el litio, ¿cierto? Ahora, este de acá, el sulfato, ¿de dónde proviene? Proviene del ácido sulfúrico. Sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Si este lo disocio, ¿cómo quedaría? 2 hidrógenos se liberan, queda azufre, oxígeno 4, y lo que se hace acá es igualar las cargas. Fíjense, 2 por más 1 es más 2. Para igualar las cargas necesito un menos 2 acá. Bien, entonces aquí esto va con la carga menos 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Este se intercambia y viene acá abajo, y el 1 se intercambiaría y vendría acá. Por lo tanto, estaríamos bien, ¿cierto? Ya aquí borramos las cargas, borramos el paréntesis y listo. Ahí tenemos nuestro sulfato de litio. Bien. Voy a dejar las cargas para que no haya confusión. Más 1, menos 2. Excelente. Vamos con otro, a ver, vamos con otro. Vamos con otro. Cuidado que los agarre, ¿no? Fosfato de calcio. ¿Cómo sería el fosfato de calcio? CaPO5. A ver. Vamos tratando de hacer. CaPO2. O2. CaPO2. ¿Sí? Vamos puliendo ahí, vamos puliendo. No sé. Es oxígeno 3, tu índice 3 en el oxígeno. Es oxígeno 3. Sí, ¿Es es oxígeno? oxígeno 3. Porque fosfato es con la valencia más 5. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí nomás. A ver, vamos a verificar. El calcio va con más 2, ¿cierto? Eso estamos bien. Sí. Ahora, fosfato, ¿de quién proviene? Proviene del ácido Del ácido
Ácido. Fosfórico, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula del ácido fosfórico? Hidrógeno, fósforo y oxígeno. 3. 3, 1, 4, pues jóvenes. Esa es la fórmula. Pregunta de PCA Cook. Ah, el orto. Bien. Por lo tanto, acá Orto. si se disocia, ¿cómo queda? Separamos el hidrógeno, se va con positivo, 3. Por lo tanto, acá, ¿esto con qué carga queda? Negativa. Negativo, ¿cuánto? 3. Menos 3. Menos 3. Bien. Menos 3. Bien. Entonces, esto es lo que sube allá. Esto se llamaría ion fosfato. Por eso es que está el nombre. Entonces, allá tendríamos el menos 3 para intercambiar. Por lo tanto, el 3 vendría acá y el 2, entre paréntesis, lo anotamos en este lugar. Pregunta de examen. Cuidado que El los agarren oxígeno con sería esto. 4. El oxígeno sería 4, Inge. 4, sí, cierto, que me habían dictado 3 ustedes, ¿no? Ya, se mantiene ese. Bien, ese sería el fosfato de calcio. Ojo, jóvenes, cuidado, cuidadito, cuidadito. ¿Ya? Aquí alguien me escribió sulfito de hierro 3. A ver, hagámoslo. Hagámoslo. Sulfito de hierro 3. ¿Cómo sería este? Voy a borrar ya lo que hicimos del fosfato. ¿Cómo sería ese? FeS oxígeno. Este proviene del ácido ¿cuál? Sulfuroso. Exacto. Entonces, hagámoslo el sulfuroso. Ahí estamos, ¿bien? Separando eso, ¿qué tendríamos? 2 hidrógenos que se liberan y el ion negativo que con cuánto de carga quedaría. Menos 2. Menos 2. Este se llamaría ion sulfito. Por lo tanto, este es el que usamos. Entonces, para hacer la fórmula tendríamos hierro, bien, y el ion sulfito. El hierro me dice que lo tengo con más 3. Y el ion sulfito, como vimos hace ratito, tenemos con menos 2. Entonces, el 2 viene acá y el 3 a ese otro lado. Bien, esa sería la fórmula del sulfito de hierro. Sulfito de hierro. Y Bien, una pregunta, ¿se puede decir sulfito férrico? también se puede. Bien, este también sería sulfito férrico, ¿cierto? Ferroso igual se podría. Manejamos el metal con la terminación que vemos. Este de acá de arriba podría ser cálcico. El de acá lítico. También podría ser. Bien. Manejamos acá el nombre común porque solo hay una valencia. Bien. Entonces, de esa forma ya hemos practicado las sales neutras. Y para terminar, Inge, ya, ¿existe el hiposulfito? claro. Inge, una pregunta. ¿Mm? No sé, o sea, tengo una interrogancia. O sea, me refiero a que, no que cuando trabajamos con el oxígeno,
se trabaja con valencias positivas en el no metal. Claro, eso es lo que les decía acá en un principio. Sí. ¿Ven? No sé si lo logran ver. El no metal está trabajando con positiva. Bien, lo voy a hacer acá con otro color, creo que sale. A ver. El no metal está trabajando con positiva. Pero ¿qué les dije yo? Podemos trabajar con positiva, pero eso es internamente. La positiva no va a ser la que intercambie. Bien, lo que intercambie va a ser la carga generada que deriva de la disociación del ácido del cual proviene esa estructura. Entonces, esta estructura proviene de tal ácido. Aquí se separó un hidrógeno, por lo tanto, -1 es la carga genérica de todo. Bien, entonces esa negativa es la que intercambia. No es que el no metal esté con negativo, eso lo estoy aclarando muy bien. Lo estoy aclarando, está aquí anotadito, fíjense. No metal trabaja con positivo, pero esa no es la que intercambia. Bien, la que intercambia es la carga neta que hay. Entonces, la carga neta proviene de ahí. Bien, eso que quede bien clarito, bien que lo preguntó. Bien, entonces, ahora les decía, para que terminemos, vamos a hacer un repaso corto con las otras. Bien, los otros tipos de sales muy poco ingresan, muy poco. Bien, muy poco. A ver, vamos a hacer entonces sales ácidas. Sales ácidas. Bien. ¿Qué sucede con estas sales ácidas? En estas sales ácidas, nosotros tenemos las siguientes estructuras. Tenemos el metal con positiva, y acá hay una estructura en la que hay hidrógeno, el no metal y oxígeno con carga negativa. Lógicamente, vuelvo a repetir, el no metal trabaja con positiva internamente. Pero ¿qué sucede con esto? Aquí resulta que esta estructura deriva de un ácido. Bien, y generalmente sí o sí tiene que ser un ácido que pueda contener más de un hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué sucede con estos casos? En estos casos, la cantidad de hidrógenos que se libera no es el total. Es decir, acá no se liberarían dos, sino uno solo. Por lo tanto, si se liberó solo uno, acá me va a quedar este ion. Si hay una carga positiva que se fue, por lo tanto esto termina con carga -1 también. Bien, entonces de ahí es que proviene esto. Y esto se denomina ion sulfato ácido. O también recibe el nombre ion bisulfato. Bien, y puede ser con cualquier otro. Con cualquier otro. Este lo hemos ocupado de ejemplo. Entonces, si a nosotros nos dicen el nombre, por ejemplo, carbonato ácido de sodio, ¿cómo sería la estructura? Tendríamos al sodio, bien, carbonato ácido. Carbonato deriva del ácido carbónico. Bien, por lo tanto, el ion carbonato ácido sería carbono oxígeno 3, pero no liberó 2, sino que liberó solo 1 y la carga es -1. Por lo tanto, eso es lo que viene acá. Lo voy a colocar de otro colorcito. Ahí está. Entonces, ¿qué cargas vienen? -1 y +1. Se intercambian. Bien, entonces ya tenemos acá la estructura. ¿Cómo se llamaría este? Carbonato ácido de sodio. No. ¿Y vos enviaste eso, no? Sí. Increíble cómo son de desordenados. Carbonato ácido de sodio o también
¿Qué nombre recibiría con la otra nomenclatura? Carbonato ácido sódico. Ya con esta de aquí abajo que les estoy apuntando. ¿Mm? Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, el que tenemos en nuestras casas a veces. Bicarbonato de sodio. Ahí está. Ese es. Este, por ejemplo, pregunta en el examen a veces. Bicarbonato es carbonato ácido. Carbonato ácido. Bien. Entonces, esa sería la estructura. Y esto puede ser con cualquiera. Hay varios ejemplos ahí en el práctico. Bien. Otro serían las sales básicas. ¿En qué consisten las sales básicas? Las sales básicas consisten en lo siguiente. Nosotros aquí vamos a tener, bien, un metal con carga positiva. Vamos a tener el grupo hidroxilo con carga -1. Y va a multiplicar si es que tiene acá algún subíndice. Y tendríamos la estructura del no metal, que podría ser así como lo ven, es decir, sin contener oxígeno al lado del no metal, o también podría contener el oxígeno. Entonces, esto genera una carga negativa también. Entonces, ¿qué se hace? Estas dos se juntan y son las que intercambian con el metal. Entonces, por ejemplo, podríamos tener el siguiente. Ustedes me dicen cómo se llamaría. Bien, a ver, vamos a tener el siguiente. ¿Cómo se llamaría ese? Así como lo ven. Sulfato ácido Bien, de sodio, sulfato, de hierro. sulfato, ¿qué más? Ácido de hierro. Básico estamos viendo, ya no estamos viendo ácido. Por lo tanto es sulfato básico. Bien, ¿y qué seguiría? De hierro. Ya, pero el hierro tiene dos valencias. Entre paréntesis, ¿qué valencia está utilizando acá? Eso es lo más importante aquí. 2. ¿Mm? 2. 1. 3, pues. Por supuesto que 3. Fíjense, más 3 acá. ¿Cuánto tiene el hidroxilo? Les he dicho aquí. -1. ¿Y cuánto tiene el ion sulfato? -2. Entonces, sumados todos, -1 menos 2 es -3. Más 3. De esa manera es que debemos conocer esto, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita urgente en ustedes? Urgente se necesita de que ustedes sepan de que esto se disocia en el ion sulfato con carga -2. Y todos los ácidos, es decir, ahora necesitamos que los ácidos ustedes los puedan hacer en 1 a 2 segundos. Pues aquí ya no sirve, jóvenes, ya no sirve decir, es +6, +2 es 8. La mitad, 4. El 4 es el que va aquí. Esto no sirve. No sirve. Aquí tiene que salir de que a ustedes le digan ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre tanto, +6, es 2, entonces este es de 4. Así. Así tiene que salir. Si no sale así, están fregados. ¿Ya? Y esto es colegio, colegio, colegio joven. Bien, así que hay que practicar bastante, por eso es que les he dado un práctico
Si no me equivoco, en el práctico hay algo de 300 ejercicios. Y todo es a mano. Bien, es porque tienen que practicar. ¿Listo? Y para que nos vamos con la última. Para que nos vamos con la última, que serían las sales dobles. Bien. ¿Qué sucede en estas sales dobles? ¿Qué estructura tenemos? Aquí lo que tenemos es metal 1 con carga positiva, un metal 2 también con positiva y un no metal, ya sea solito, bien, o acompañado con oxígeno, y esto genera la carga negativa. Entonces, los positivos se suman e intercambian con el otro. Ejemplo de esto, bien, supongamos que tenemos litio, sodio y este de acá. ¿Qué sucedió ahí? Esa es la estructura. Más 1 en el litio, más 1 en el sodio, y el ion sulfato tiene menos 2. Entonces, fíjense, 1 más 1 es 2. Con el otro 2 se simplifica y no fue más. Esa es la estructura. Y esto se llamaría sulfato doble de litio y sodio. Bien, de esa manera es que se nombra. También puede darse, y lo nombro acá, por ejemplo, con lo siguiente. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Y qué estructura tendría? Fíjense, aquí es más 1, aquí es más 1 y este es menos 1. Entonces, ¿qué pasa? 1 más 1 es 2. Por lo tanto, se intercambia y el 2 vendría acá. Entonces, este, por ejemplo, se llamaría cloruro doble de litio y sodio. Bien, es decir, puede darse tanto con uno como con el otro tipo de sal. Bien, entonces se suma y listo, no es más. Bien, entonces jóvenes, aquí terminamos el día de hoy. El día de mañana vamos a tener una actividad en la plataforma. Bien, no quiero que me fallen jóvenes el día de mañana. ¿Ya? El día de mañana no quiero que esté a las 4 diciendo ¿qué plataforma? No puedo entrar a la plataforma porque lastimosamente voy a tener que decirle que no, pues que no puedo, si vamos a trabajar ahí. Entonces, es por su bien, jóvenes. Yo no puedo también insistirles, no puedo ir a sus casas y decirle por favor a sus padres que estudien o que por favor entren, que no está entrando, que están pagando 700 al fósforo. Bien, entonces tengan cuidado, jóvenes. Bien, por favor les pido, tratemos de estudiar, tratemos de participar. ¿Listo? Cuídense entonces, hablamos y por favor ingresen a realizar el práctico, ¿ya? No es obligatorio, lo dejo en sus manos de ustedes. Yo podría decir, ya, obligatorio, presenten. Bien, pero no es obligatorio y lo hace quien desea hacerlo. El que no quiera hacerlo, que no lo haga, ¿ya? Nadie le va a reclamar nada. ¿Listo? Cuídense, chicos, que estén bien. Un saludo a todos. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Ay, el virus troll.